¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profe Jorge del Preuniversitario Henry Ford. El día de hoy vamos a tener una clase de física con el tema de vectores, con preguntas asimiladas a los exámenes de admisión de la ESPO, la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El primer ejercicio en esta parte nos dice, dado el siguiente sistema de vectores del mismo tipo, determine cuál de los siguientes enunciados es el incorrecto. Para esto nosotros debemos recordar, en primer lugar, suponiendo que aquí me dan un vector, digamos, a este le llamamos un vector A y a este le llamamos un vector B. ¿Sí? Suponiendo que nos dan eso, entonces debemos encontrar lo que es la resultante. Si tenemos, en este caso, simplemente anotamos el vectoral tal cual la figurita como nos están dando y al final de la flechita de la saeta escribimos el siguiente vector, en este caso era el vector B. ¿De acuerdo? Ponemos el vector B y una vez hecho eso, desde donde comenzamos, desde el punto donde comenzamos hasta el punto final, viene a ser nuestro vector resultante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en este caso, vamos a tener que el resultante va a ser igual a la suma del vector A más del vector B. ¿De acuerdo? Eso debo tener muy en cuenta a la hora de resolver este tipo de problemas. Asimismo, también debo recordar que si yo aquí les voy a agregar un vector, digamos un vector, en este caso, pongámosle un vector C. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, suponiendo que aquí se encuentra el vector C. ¿Ya? Ahora, suponiendo que tengo ahora los tres vectores, viene hacia acá, digamos este es el vector A, aquí se va a encontrar el vector B, y desde el vector final, desde el último vector donde pusimos, iniciamos el último vector y vemos que llegamos al mismo lugar de inicio. Por lo tanto, aquí vamos a decir que la resultante, fijémonos cuando llegamos desde el inicio y llegamos nuevamente al inicio, la resultante va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la resultante en este caso va a ser la suma de ¿quién? De A más B más el vector C. Y como sabemos que la resultante es 0, quiere decir que A más B más el vector C también va a ser igual a 0. Del mismo modo, si yo tengo, digamos, aquí mi vector A, ¿sí? Si yo tengo el vector, en este caso, si yo le cambio, pongo la misma magnitud y todo del mismo vector, en este caso, pero le cambio de sentido, quiere decir que ahora estamos representando el vector A, pero negativo. ¿De acuerdo? Con todo esto, entonces vamos a poder resolver lo que eso es este tipo de ejercicios. Vamos a borrar todo esto y lo que vamos a realizar es ir comprobando cada una de las respuestas que me están dando en esta parte. ¿Cómo? Siempre y cuando debo recordar lo que es la resultante de un vector. Por lo tanto, fijémonos en la figura que nos están dando. Miremos en esta parte. Aquí nos dice literal A, dice que A más B más G más J es igual a 0. Verifiquémosle, aquí tenemos el vector A que se encuentra hacia acá, ¿no es cierto? El vector A que se encuentra hacia acá. Luego sigue que se está sumando con el vector B que se encuentra hacia acá. Una vez que se encuentra hacia acá, vemos que ahora se está sumando ¿quién? El vector G. Entonces el vector G se encuentra justo hacia acá. Y luego al final vemos el vector J. El vector J se encuentra acá, ¿cierto? Vemos que las flechitas están apuntando hacia allá. Es decir, que iniciamos desde el punto A y llegamos nuevamente al punto A. ¿Qué es lo que decimos entonces? Que si sumo el vector A, ¿no es cierto? Más el vector B, más el vector G, más el vector J, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta opción es verdadera, ¿cierto? Nos piden el incorrecto. Veamos el literal B. El literal B nos dice FG más B. Entonces, vamos a borrar esta parte de acá y ahora vamos a señalar los vectores que necesitamos. Dice F, el vector F, notamos que se encuentra acá. ¿Sí? El vector F se encuentra acá. Luego tenemos que le sumamos el vector G. El vector G se encuentra acá. ¿De acuerdo? El vector G se encuentra en la parte de acá. Más el vector B. El vector B se encuentra en esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros anotamos en esta parte, miremos, vamos a tener nuestros vectores. Si sumamos, saquémosle la figurita, tendríamos la figurita en esta parte, la figurita de F. Acá luego tenemos el vector B, ¿sí? Tenemos el vector B. Y al final tenemos, ¿qué cosa? El vector G. Notamos que iniciamos desde F y llegamos nuevamente, ¿hacia dónde? Al vector F. Por lo tanto, podemos decir que si sumamos F más el vector G más el vector B, ¿esto qué nos va a dar? Igual a 0. Podemos aplicar la propiedad conmutativa, obviamente, y escribir primero el vector B y el vector G.
que nos va a dar absolutamente lo mismo, B más G. Por lo tanto, esta opción también es correcta, es verdadera. La opción C nos dice I es igual a J más E. Verifiquémosle. En esta parte debemos tener en cuenta las resultantes a sumar los vectores. Por lo tanto, vemos el vector I se encuentra en esta parte. Se encuentra apuntando hacia acá. Luego tenemos el vector J. El vector J, como notamos, se encuentra en la parte de acá. Y el vector E se encuentra hacia acá. ¿Qué es lo que notamos? Que si nosotros seguimos la secuencia, fijémonos, aquí está el vector I. Acá se encuentra nuestro vector E, ¿no es cierto? Acá se encuentra nuestro vector E. Y acá se encuentra nuestro vector. Este era el vector J, ¿no? ¿Ya? Y este será nuestro vector I. Por lo tanto, ¿qué notamos? Si iniciamos desde el vector J, seguimos, luego llegamos al vector E, trazamos la resultante siempre desde el punto de inicio hacia el punto final, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros sumamos J más el vector E, ¿a qué nos va a dar? La resultante en este caso ha sido el vector I. Por lo tanto, vemos que esta opción también es verdadera. Miremos el literal D. El literal D lo que nos está diciendo que si sumamos el vector A más el vector B, eso debe ser igual ¿a quién? Al vector F más G. Por lo tanto, vamos a ubicar cada uno de los vectores que se encuentran en esa parte. Tenemos el vector A, como notamos, se encuentra acá, ¿sí? Tenemos el vector A. Luego tenemos el vector B, que se encuentra sumando. Luego tenemos el vector F. Aquí se encuentra nuestro vector F. Pongámosle de otro color. Se encuentra aquí el vector F. Más el vector G. Si sumamos más el vector G. Se encuentran ahí nuestros vectores. Ahora, tenemos de dato que nos están dando el vector A más el vector B más, esto va a ser igual al vector F más el vector G. Si nosotros lo pasamos, tratándole como una ecuación, nos quedaría el vector A más B menos el vector F como una igualdad menos el vector G. Esto va a ser igual a 0. Quiere decir que la resultante en esta operación es igual a 0. Entonces, lo que vamos a realizar es nuestro gráfico. Aquí tenemos el vector A, nos fijamos. Aquí tenemos luego nuestro vector B, se encuentra acá. Tenemos nuestro vector F, ubiquémosle en esa misma secuencia. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Denotamos, ¿no? Ubicamos ese mismo vector, pero se encuentra hacia acá. Ese sería mi vector F. Pero yo no necesito que se encuentre en eso saeta con saeta. Yo necesito que se encuentre cola y saeta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Simplemente modifico el sentido de mi vector. En esa misma posición me quedaría, aquí está el vector F, como lo vemos, pero como le cambiamos de dirección, ponemos menos F. Lo mismo hacemos con el vector G. Si nos damos cuenta en esta parte, tenemos al vector G que se encuentra en esta dirección. Se encuentra hacia acá. ¿Sí? Se encuentra en esta dirección. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Que yo necesito el vector G. El vector G, entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente lo necesito como negativo, porque en el dato me están dando un negativo. Entonces lo anotaría a lo contrario. Quedaría más o menos por esta parte. Nos quedaría el vector G. Y únicamente ya tenemos todos los vectores que nos están dando. Y ahora sí vamos a tener en cuenta que ahora este va a ser negativo. Al ser negativo, ahora sí puedo trazar la resultante. Fijémonos. Al trazar la resultante, ¿desde dónde se traza? Siempre desde el punto de inicio hacia el último vector. Nos quedaría que el vector se encuentra acá. Es decir, que este va a ser mi vector resultante. Si nos fijamos, si sumamos el vector A más el vector B, menos el vector F, menos el vector G, ¿qué va a suceder? Que eso va a tener una resultante. Es decir, que como no llegamos al mismo punto de inicio, eso no va a ser igual a 0. ¿Cómo lo determinamos en esta parte? Por lo tanto, el literal en este caso viene a ser falso. Y como nos piden el incorrecto, ¿cuál es? Ya entonces determinamos que el literal D es el incorrecto. El siguiente ejercicio nos dice, dado los vectores A y B, encuentre el vector perpendicular al plano que forma dichos vectores. Cuando nos dicen un vector perpendicular a otros dos vectores, entonces, ¿qué me debo recordar? Debo recordar el producto cruz entre dos vectores. En este caso quedaría el producto cruz entre el vector A y el vector B. Formamos el determinante, en este caso ponemos las componentes en I, en J y en K. Para el primer vector que asoma aquí, en este caso es el de A, sería 1, 2 y 3. Para el vector B, en cambio, tenemos 2,
En J vemos que aquí en el vector no se encuentra, por lo tanto, ¿qué decimos? Que aquí se encuentra el 0. Y en K tenemos al 1. Simplemente ahora voy a resolver lo que es ese determinante, A por B, por lo tanto me va a quedar, ¿cómo voy a resolver un determinante? En esta parte nos vamos a detener aquí un ratito y vamos a decir que voy a tapar esta parte, el vector I, ¿sí? Tanto la fila como la columna de este determinante y voy a anotar lo que me queda, ¿sí? Voy a anotarle lo que me quedan en forma de determinante también, es decir, escribo otro determinante, como tapo la fila de I y tapo la columna donde se encuentra I, ¿qué me quedó? 2, 3, 0 y 1. Como tapé I, multiplico por I. Aquí como se encuentra el signo más, luego el siguiente va a ser el menos. Intercalo los signos, abro otro determinante. Ahora, ¿quién voy a tapar? Voy a tapar la J, tanto la fila y la columna. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 1, 2, 3 y 1. Como tapé J, multiplico por J. Si ahora ya está el menos, ahora seguirá el más. El determinante de quién, ahora taparé la fila y la columna donde se encuentra acá. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda 1, 2, 2 y 0. ¿Cómo resuelvo un determinante 2 por 2? Simplemente multiplicando la diagonal principal con la diagonal y restándole la diagonal secundaria, la multiplicación de la diagonal secundaria. Es igual a qué, es decir, me quedaría 2 por 1, eso me da 2, y le resto la multiplicación de la diagonal secundaria, 0 por 3, eso me da 0. Esto en I menos 1 por 1, eso nos da 1, y le resto, ¿quién? La diagonal secundaria y multiplicación, 2 por 3, eso nos da 6J, más, aquí nos hizo falta anotarla acá, la anotamos, multiplicamos diagonal principal, 1 por 0, eso nos da 0, y restamos diagonal secundaria, 2 por 2, esto es 4K, y simplemente lo que hacemos es operar A por B, que nos va a quedar 2 menos 0, eso nos da 2, y menos 1 menos 6, eso nos da menos 5, J, más menos 4K. Destruimos los paréntesis y ¿qué es lo que nos va a quedar? Que el nuevo vector que va a ser perpendicular es 2i, ¿no es cierto? Menos por menos nos da más 5j, más por menos nos da menos 4k. Unidades, ¿no? Como es otro vector, en este caso perpendicular, unidades cuadradas. Opción correcta, por lo tanto, tendríamos que es nuestro literal E. Eso sería todo respecto a los ejercicios que vienen acorde a los exámenes de admisión de la Universidad de Espol. Espero que les haya servido y no duden en cualquier cosa preguntar si es que tienen dudas o inquietudes. Espero verles en una próxima, chicos y chicas. Se cuidan. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes.